que Dios quiere ganarlas, ¿verdad? A veces pensamos que hay personas que nunca van a corregirse, que nunca van a salir de la situación en la que se encuentran y las damos perdidos, ¿verdad? Decimos, no quiere, no quiere arreglarse, no quiere salir adelante, pero Dios es grande y maravilloso y Él hace posible aún lo imposible, ¿verdad? Cuando estamos confiando en Él, cuando estamos creyendo que Él es lo que dice el canto, ¿verdad? El varón de guerra que pelea la batalla por nosotros. Entonces vamos a estar leyendo, vamos a entrar al tema y vamos a leer Lucas 19:10. Pero antes de eso vamos a orar un momentito para que el Señor nos ayude a entender su palabra, nos guíe a toda verdad y justicia y Él derrame su unción divina en nuestros corazones para que la palabra no sea robada ni estorbada de ninguna manera, sino que germine, crezca y dé fruto al 100%. Si me acompañan inclinando su rostro, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te bendecimos, Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Bendecimos y adoramos tu nombre santo y te pedimos, Padre, que tu palabra caiga en nuestro corazón. Haz buena tierra de nosotros, Padre, de nuestro corazón, y no permitas que nada venga a robarla, torcerla, a distorsionarla de ninguna manera. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da mucho gusto tener esas princesas ahí, mira, que ya sentadita, qué bárbaro, no lo puedo creer, tan rápido que corre el tiempo. Okay, vamos a ver, Lucas 19:10 nos dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo perdido, sujetándose completamente a su Padre. Por amor llenó los requisitos para buscar y rescatar a lo perdido. Mire, el Señor Jesucristo viene y nos da una enseñanza gloriosa. Él nos muestra, nos traza el camino a seguir. Cuando yo crecí en el campo, ¿verdad? Y cuando pasaba mucho personas por un cierto lugar, por más hierba que hubiera, por más monte que hubiera, se iba trazando un caminito, un sendero, ¿verdad? Una vereda, decían, y se iba trazando ese caminito, se iba aplanando la tierra, se iba formando un caminito para que los demás que venían más atrás encontraran por dónde caminar, por dónde seguir. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Él vino a trazarnos ese camino para que si lo seguimos, lleguemos ¿a dónde? Al lugar seguro, al lugar donde queremos llegar, pero a veces nosotros se nos hace difícil ese caminito y decimos, no, mejor me voy por acá, corto camino, ¿verdad? Pero no, el Señor no quiere que cortemos camino, quiere que sigamos sus pisadas, quiere que sigamos lo que Él nos dejó. Él vino a marcarnos ese territorio para que nosotros caminemos por Él. En Juan 3:13 nos dice la palabra del Señor, nadie subió al cielo sino el que descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire que si nosotros le pusiéramos atención con claridad, lo que nos está diciendo, mucha atención, con mucha dedicación, mire, dice, nadie ha descendido del cielo más el que descendió. Nadie más ha subido allá más el que bajó. O sea, el que bajó es el único que ha podido subir directamente al cielo. Y es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre. Nadie más, Él es el único. Entonces, mire, si nosotros entendemos eso, que Él es el único que ha descendido del cielo y Él es el único que ha ascendido al cielo, ¿a quién debiéramos de hacerle caso? Al que está sentadito a la diestra del Padre, ¿verdad? Porque nos conviene estar bien con el que está al ladito del que lo manda todo. Porque Él es el que está ahí al ladito, nadie más está al ladito de Él. Como primer punto tenemos Jesús vino a buscar lo perdido. En primera de Juan 4:14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Mire, nosotros si tuviéramos alguna duda por ahí escondida, el apóstol Juan fue una de las personas que anduvo con el Señor Jesucristo desde que empezó su ministerio hasta que fue crucificado en la cruz y después que el Señor murió y resucitó, él estaba ahí todo el tiempo hasta que lo miró ascender. Él estuvo presenciando todo eso, él estuvo ahí y él dice
nosotros testificamos, o sea, dan testimonio de lo que pasó. Es como decir, yo miré cuando pasó esto y esto y esto y pasó así y así y así, porque yo estaba ahí, porque yo lo miré. Yo no te estoy diciendo lo que me contaron, te estoy diciendo lo que miré. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo, ¿verdad? Que lo que ha visto, eso testifica que Dios, el Señor Jesucristo, vino a la tierra por mandato de Dios el Padre, porque Él quería que nosotros recibiéramos esa oportunidad de ser salvos a través de su gracia. Para buscar lo perdido, Jesús lo dejó todo. Imagínese usted cuando uno se cambia de casa, ¿verdad? Les digo porque me acabo de cambiar de casa y la verdad, ay Dios santo, cuánta cosa uno tira. Porque antes la consideraba uno de valor, pero ahora cuando se va a cambiar dice, ¿vale la pena que me lo lleve? O mejor lo tiro. Entonces empieza uno a sacar ahí cosas y a tirar y a desechar cosas y cosas. Yo nada más me estoy cambiando de una ciudad a la otra. Ahora el Señor Jesucristo, que Él estando en los cielos, en las calles de oro, donde los ángeles le servían ahí a lo que yo me imagino ni siquiera necesita pedir, sino que ya saben lo que tienen que hacer para complacerle. Y todo eso, Él se despojó de todo eso y lo dejó todo. ¿Para qué? Para venir a la tierra. ¿Y a qué venía la tierra? Imagínense las calles allá arriba de oro, dice la palabra. Y aquí las calles polvorientas, llenas de suciedad. Porque donde caminaban allá en Jerusalén, donde caminaban las personas, también caminaban los animales. Y cómo estaban aquellas calles, ¿verdad? Sucias, llenas de excremento. Y por ahí pasaba el Rey de Reyes. Y nadie le ponía ninguna carpeta para que pasara. Él caminaba como cualquier persona, el Rey de Reyes, el que se sienta junto a Dios, ¿verdad? El único que puede sentarse junto a Dios. Y caminando aquí como si nada. Y entonces podemos ver cuánto el Señor nos amó para haber dejado todo aquello, para venir acá. Por amor, únicamente por amor a nosotros, ¿verdad? Lo vemos en Filipenses 2:4, nos dice la palabra del Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, mire, cuando nosotros nos convertimos, cuando el Señor nos llama y nos convertimos, le entregamos nuestra vida, y a veces el Señor nos está llamando a orar por nuestros seres queridos, por una persona, ¿verdad? Que a veces nos está llamando a orar por aquel que nos hace la guerra, por aquel que nos está haciendo la piedrita de nuestro zapato. Y a veces no queremos orar por él. Decimos, no. Yo no lo voy a bendecir. No se ha ganado más de mi coraje, mi odio, mi rencor, mi ira, mi todo. ¿Y por qué yo lo voy a bendecir? Yo no quiero hacerlo. Pero el Señor a eso nos llama, a orar por aquellos. O sea, no tengo que estar mirando lo mío. Si me causó dolor, si me causó daño, si me causó tristeza, si me causó pena, si me causó coraje, si me causó ira. Todo eso no tengo que estarlo mirando. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Lo que Dios puede obrar en esa vida. La necesidad de esa persona de encontrarse con el Señor Jesucristo. Eso es lo que tengo que mirar, aun cuando parezca que no quiere nada que ver con Dios. Porque mire, todos y cada uno de los que venimos a esta tierra traemos un hueco en el corazón. Un vacío que solo lo puede llenar Dios. Lo andamos buscando llenar con diversiones, lo buscamos llenar con alcohol, con drogas, con lo que sea. Con mujeres, los hombres, ¿verdad? Y las mujeres con hombres también, porque hay muchas mujeres que ahorita tienen una pareja rato, porque es una ansiedad, una desesperación. Están tratando de buscar, de llenar ese hueco que hay en el corazón. Pero ese hueco únicamente lo puede llenar el amor de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Cuando yo te recojo, cuando yo te traigo a mí, yo te lleno de amor para que tú tengas amor por los demás. Pero cuando yo no me entrego totalmente al Señor, ese amor es como haga de cuenta que está una botella y tiene un tapón y está puesto el tapón y el amor está cayendo ahí, pero todo se le resbala. ¿Por qué? Porque la persona está tapada.
no se ha abierto al Señor, no le ha abierto su corazón, no le ha entregado todo. Y entonces, como no le ha entregado todo, el amor de Dios no puede entrar, porque está cerrada, está sellada. Y por eso la persona está bloqueada, ¿verdad? Y no recibe el del Señor y tampoco tiene para dar. Y ahí es donde podemos ver que la persona pues todavía está siendo un poco egoísta, un poco mezquino, ¿verdad? Lo mío, yo, es que a mí me hizo, es que a mí me dolió, es que como yo una vez que estaba en el baño hace muchos años, yo estaba llorándole al Señor y yo le decía, ay Señor, pero es que me hirió tanto. Y el Señor me contestaba, sí, es que ha sido muy herido. Ay Señor, pero me dolió tanto, sí, ha sido muy lastimado. Y yo hasta que al fin reaccioné y dije, Señor, pues ¿con quién estás? Porque yo estaba ahí dándole toda mi queja, mi dolor, mi sufrimiento y el Señor estaba compadeciéndose por la otra persona. Ahí entendí que el Señor nos ama tanto y que yo ya estaba ahí a sus pies. Él me podía consolar, pero la otra persona no. Y él estaba sufriendo por la otra persona porque no la podía consolar, porque no lo podía abrazar. Entonces él quería que yo sintiera el dolor que había en su corazón por la otra persona y no tanto mi mezquindad, ¿verdad? Mi egoísmo de que a mí. No, el Señor quería que yo entendiera el dolor que la otra persona tenía, para que yo me compadeciera y empezara a orar por la otra persona, para que Dios empezara a obrar en la otra persona, porque a veces nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios y no estamos haciendo lo que el Señor quiere, ¿verdad? Pero dice la palabra que tenemos que tener ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo al despojarse de todo para venir a buscarnos. Nosotros tenemos que despojarnos a lo mejor de ese egoísmo, de esa mezquindad o de ese coraje, de ese enojo que tenemos con la otra persona y entender lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Para buscar lo perdido, Jesús no se aferró a nada. En Filipenses 2:6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios mismo, él hubiera podido decir, Señor, manda a uno de los ángeles, mira, ahí está Miguel, mándalo a él. ¿Cómo me vas a mandar a mí? No, yo aquí me quedo, aquí estoy muy a gusto, mira, de la silla que tú me tienes preparada, y yo ya soy Dios, ¿para qué tengo que ir allá? A mí no se me va a añadir ni se me va a quitar nada, porque Él ya es Dios, Él es Dios por toda la eternidad. Entonces, ¿qué era lo que iba a ganar al descender acá? Que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Era por nosotros, no por Él. Pero Él lo hizo, ¿por qué? Porque Él es Dios, porque Él nos ama con ese amor eterno con que Él nos ama. Y por eso Él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Para buscar lo perdido, Jesús se despojó de toda posesión, de todo lo que poseía. Él no dijo, me voy a llevar esto, unas barritas de oro, me voy a cortar un pedazo de la calle, ¿verdad? Para llevarme un pedazo de oro, porque con ese oro ya puedo comprar muchas cosas. Él se despojó de todo. Y mire cómo vino a salir, ¿verdad? Como un bebé necesitado y carente de todo lo que se le necesita a un bebé. El bebé, si no le ponen la comida en la boca, no come. Si no le cambian el pañal, no se lo puede cambiar. Ahí se agusana, pero el bebé no puede hacerlo por sí mismo. Y así vino nuestro Señor. El Dios Todopoderoso, como necesitado, como un bebé. Yo todavía eso, y cuando llegue allá le voy a preguntar, Señor, ¿y cómo se te ocurrió eso? Porque, y venir ahí como una persona que necesita de todo lo de la ayuda de los demás, ¿verdad? Que si no le dan de comer, no come, y Él no se aferró a nada. En Filipenses 2:7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. Mire, no solo dejó todo allá, sino que vino como una persona cualquiera, como cualquier persona. No vino diciendo, es que yo soy el Hijo de Dios y me tienen que atender, mire, pongan las alfombras ahí por donde yo voy a pasar. Señor, no. Él como cualquier persona descendió. Punto número 2. Para buscar lo perdido, Jesús se sujetó completamente a la voluntad de Dios su Padre, en obediencia total, absoluta. Esa es otra de las cosas que el Señor hizo. Él se sujetó plena y completamente a la voluntad de Dios el Padre. No anduvo buscando hacer su propia voluntad. No dijo, ay, ya vine acá, ahora Señor, yo los arreglo, déjamelos a mí. Yo sé lo que tengo que hacer con ellos. Él no. Lo que el Padre decía, eso Él hacía acá.
¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Mire lo que dice en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, no fue que solo vino y se puso a orar ahí como sí oró, ¿verdad? Por muchos, oró por todos nosotros, pero no fue nada más que dijo, ok, Señor, yo voy a ir y voy a orar por ellos. Los voy a bendecir y me regreso. Él podía, así como ascendió, ¿verdad? Después de que fue muerto, después que resucitó, él se fue para arriba. Y él podía haberlo hecho, decir, nomás voy, los bendigo y ya. Pero no, mire, hasta la muerte y muerte de cruz, que era la muerte peor que alguien podía sufrir. Era la muerte de las personas que eran más malas, de los asesinos, de los ladrones. Esos eran los que iban a morir en esas cruces. Pero Él fue ahí nada más para pagar por nosotros. Para buscar lo perdido, Jesús cumple los deseos de Dios su Padre antes que buscar los suyos propios. Mire, yo nunca miré al Señor que dijo en todo lo que he leído en la Biblia y la he leído varias veces. Nunca he encontrado que el Señor diga, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Nunca. Pero sí he encontrado esto, mire, aquí en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire, ¿para qué descendió el Señor? Si nosotros entendiéramos eso, que nosotros también descendimos a hacer algo. Estamos aquí de paso. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Porque yo no conozco ni al más rico ni al más pobre que esté por toda la eternidad. Nadie tiene la vida comprada. Entonces, si nosotros entendiéramos que estamos aquí de paso, nada más es un pasar. Y luego, ¿qué pasa? Vamos otra vez delante del Señor a rendir cuentas de qué fue lo que hicimos en la tierra, de lo que Él nos llamó a hacer. Y cuando estemos delante de Él, es que Señor, yo no sabía. ¿Y por qué no sabías? Pues porque nunca me enteré. ¿Y por qué no te enteraste? Es que no te dejé mi palabra para que te guiara. No te dejé mi espíritu para que te ayudara. ¿Cómo le vamos a hacer para excusarnos delante del Señor? ¿Cómo se puede hacer? Si ahí va a estar la pantallota, mire, con todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Ahí va a estar cuando estábamos gastando el tiempo en esto, en aquello. Y ahí, mira, y allá. Y allá, ¿y cómo nos vamos a excusar? No vamos a poder. No vamos a poder excusarnos. ¿Por qué? Porque todo está delante de nosotros. En Juan 8:29 nos dice la palabra del Señor. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire qué tremendo está la palabra. ¿Por qué él estaba seguro de que el Padre estaba con él todo el tiempo? Porque él hacía lo que a Dios le agradaba. ¿Por qué es que nosotros no estamos seguros de que está Dios con nosotros todo el tiempo? ¿No será porque sabemos que no estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Y tenemos miedo, ¿verdad? Que en ese momentito que no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, al Señor se le ocurra cortarnos el hilito de oxígeno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde va a ir a parar nuestra alma? Desde eso debiéramos tener temor, ¿verdad? Y cuidarnos, así como nos cuidamos con las mascarillas, ¿verdad? Que nos cuidamos más ahorita que para todo relajándose, ¿verdad? Y es cuando están brotando otra vez las infecciones por todos lados, porque como todo se está relajando, ahorita llega usted a una marqueta y nadie trae mascarilla ya. Entra usted a un lugar público, nadie trae mascarilla, ya hasta lo miran raro a uno porque trae. Yo digo, que me miren raro, ¿qué le hace? Yo no quiero enfermarme, el Señor me ha guardado y me ha protegido y yo quiero seguir así. Y entonces yo quiero seguir cuidándome y yo quiero seguir no solo por mí, sino también por los que me rodean. Porque imagínense qué triste es. Mi mamá me contó una mujer que vino de México, había nacido su primer nietecita, me parece que era, y la señora se viene de México a visitar a la hija que estaba recién tenida de baby, y entonces vienen ahí,
y la mujer no sabía que venía enferma. Y cuando llega acá, enfermó a los otros que estaban ahí y uno de ellos perdió la vida. Mira, triste. Qué dolor tan grande. Qué dolor, digo yo, para la madre, ¿verdad? Cómo hubiera deseado mejor haberse quedado allá, no haber venido. Pero uno a veces no entiende, ¿verdad? Y hasta se siente, pues es que se ve uno más bonito sin mascarilla y con mascarilla, ¿verdad? Se siente feo andar ahí con el bozal, pero la cosa es que necesitamos cuidarnos por los nuestros, por los que nos rodean más que nada, porque pues uno ya si se va con el Señor, pues se fue con el Señor, pero los nuestros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y así debemos de cuidar nuestra salvación, con ese temor, ¿verdad? De no perderla, porque es un peligro latente en todo el tiempo. Imagínese, uno sale de la casa, pero no sabe si va a regresar con bien a la casa. No sabe qué va a pasar en el camino. O está dentro de la casa. Una vez vivíamos allá en Bell Gardens y estaba una señora lavando los trastes. Y allí donde estaba parada lavando los trastes, pasaron unas personas por la calle, tiraron unos balazos y le dieron un balazo allá adentro a ella. Y ella estaba lavando los trastes, no estaba afuera, no andaba en el peligro ni nada, ahí lavando los trastes. Entonces tenemos que cuidarnos, cuidar la salvación que el Señor nos ha dado, porque es muy preciosa y no debemos ponerla en riesgo porque podemos perderla. Punto número 3, Jesús vino por amor a buscar al mundo perdido. Él no vino por otra razón. Él no iba a ser más Dios ni menos Dios. Ya es Dios. Con todos los atributos de todo lo que tenía, Él lo sigue teniendo porque Él ya lo es. Entonces, ¿por qué vino? Nada más por amor a nosotros. En primera de Juan 4:9 nos dice la palabra del Señor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire qué tremendo. Dios Padre, con un solo Hijo, unigénito, único, y lo tomó y le dijo, ve a salvar a aquellos. Y yo me imagino, pienso yo, el Dios el Padre conociendo todas las cosas, conociendo lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer su Hijo, su único Hijo. Díganme ustedes si se atrevieran a mandar uno de ustedes. Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo. Pero Él lo hizo, el único. Y nosotros aquí pues tenemos más de uno. Pero el único, el único. Y Él sabía todo lo que iba a padecer. Él sabía todo lo que tenía que sufrir. Porque ya lo había profetizado, ya estaba ahí escrito en Isaías 53. Hay muchísimos años antes, ya se había profetizado que el Hijo del Hombre iba a venir a sufrir. Pero Dios el Padre lo toma y lo envía. Nada más porque nos ama. Y mire qué tremendo. Nosotros, a nuestros seres queridos, si no es porque nos hacen un desaire, porque nos hacen una mueca, porque nos dicen cualquier cosa, ya no queremos orar por ellos. Allá Él, porque se le quite, para que aprenda. ¿Verdad? Y Dios el Padre envió lo más precioso que tenía por nosotros. Es para pensarlo, ¿verdad? Y cuando estemos delante de Él, que Él nos ayude. Por amor Jesús dejó los cielos. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que es de todos los que me diere, no pierda yo nada, sino que los resucité en el día postrero. O sea, todos los que vengan a Él, porque dice la palabra que ninguno puede venir a Dios si Dios, el Padre, no se lo ha entregado a su Hijo. Por eso vemos que muchas personas no pueden venir, porque quizás no estamos clamando suficiente para que Dios se lo entregue al Señor. Y necesitamos estar haciendo eso, necesitamos clamar a Dios para que Dios obre y para que traiga a esas personas, las entregue en las manos del Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo los pueda despertar en el último tiempo. Pero a veces nos conformamos nada más con saber que ya Cristo me salvó y ya no me preocupo tanto por los demás.
En Juan 6:40 nos dice la palabra del Señor, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios Padre. Mire qué hermoso. No es otra cosa, ¿verdad? No es que le traigamos trocadas de dinero, no es que le traigamos piedras preciosas, y yo no estoy diciendo que sea malo traerle esas cosas si las tenemos y con gozo se las queremos dar. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo que Él quiere es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Eso es lo que más anhela, lo que más desea, es la voluntad de Él, que nosotros tengamos vida eterna. Porque aún si le diéramos todo lo que poseemos, dice la palabra, que aún si nos quedáramos sin nada, pero si no le entregamos nuestro corazón, de nada nos sirve. Por amor Jesús vivió en esta tierra llena de pecado. Esa es otra de las cosas que yo no podía entender. Yo cuando recién me convertí, yo miraba las personas porque el Señor, por su amor tan grande y misericordia, me permitía ver lo que estaba operando en las personas. Entonces yo miraba a las personas y decía, ay, ese tiene esto, y yo me hacía para acá. Y que él tiene aquello, y me hacía para el otro lado. Y así andaba, ¿verdad? Y un día le dije, Señor, ¿cómo tú le hiciste para andar entre toda la gente? Y tú mirabas los demonios que había en cada persona. Entonces, yo esa pregunta no me la podía preguntar, y yo le preguntaba y le preguntaba al Señor, hasta que un día me dijo, por amor. Por amor. Y entonces entendí, ¿verdad?, que el amor de Dios es tan grande que Él no se preocupa, Él no se fija en qué es lo que está operando en quién. Él quiere salvar a la persona, es todo lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él quiere. En Juan 1:9 nos dice la palabra del Señor, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, viene a este mundo. Mire, la luz hermosa del Señor Jesucristo desciende a este mundo, ¿verdad? Descendió hace más de 2000 años y desciende al corazón de cada uno cuando le entregamos nuestra vida. Cuando le entregamos nuestro corazón, entonces esa luz entra a nuestro corazón. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire qué hermoso. Para eso fue que Jesús vino al mundo, y nosotros a veces condenamos rapidito a las personas, ¿verdad? No, este no quiere, este no sirve, este no. Rápido nosotros los descalificamos. El versículo 18 nos dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, toda aquella persona que no cree por su incredulidad, eso es lo que le condena, porque no está creyendo que Cristo vino, que el Señor Jesucristo vino a la tierra y vino y padeció por nosotros, y por causa de su sacrificio nosotros somos salvos. Cuando la persona no puede creer eso, eso lo condena, porque no está creyendo en el Salvador. El versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y mire, muchas veces hay muchas personas con las que nos encontramos que tienen muchísima necesidad, pero les cuesta tanto salir de la situación en que están. ¿Por qué? Porque de alguna manera aman más la vida que están viviendo que buscar la luz que es Dios, ¿verdad? Que salir de esa condición, mirar la luz y salir de esa condición. Por amor Jesús soportó la burla y el maltrato. Mateo 20:17 nos dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y les condenará a muerte. Mire, él sabía o no sabía lo que le iba a pasar. Él sabía lo que le iba a pasar, él sabía el tormento que iba a sufrir. Versículo 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mire qué tremendo. Exactito lo que pasó después, ¿verdad? Él sabía exactamente lo que iba a pasar.
Por amor Jesús fue a la cruz. Isaías 53:7. Mire, esto lo había escrito Isaías cientos de años antes que pasara la crucifixión. Y ya él lo estaba escribiendo ahí. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo fue a la cruz, verdad? No iba gritando: ¡ey, ey, ey! Espérense, espérense. Yo soy inocente y yo no hice nada. A mí no me culpen de nada porque yo no hice nada. Miren, allá están los culpables. Aquel es idólatra, aquel es homicida, aquel es mentiroso, aquel... Y él no dijo nada de eso, sino que él cargó con toda la culpa. Él la llevó. ¿Por qué? Porque él vino para eso, ¿verdad? Para salvarnos a nosotros. Punto número 4. Jesús llenó todos los requisitos que es para buscar y rescatar lo perdido. Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué dijo consumado es? Porque al decir consumado es, estaba diciendo: llené todos los requisitos que se requerían para la salvación de todos y cada uno. De todo aquel que venga a mí, de todo aquel que crea en el sacrificio que yo hice por él, va a ser salvo, porque yo ya cumplí con todo. No hay nada que falte de hacer. Él cumplió con todo exactamente. Jesús cumplió con todo lo que se requería para buscar y rescatar lo perdido, reconciliándonos con Dios su Padre. Esa fue la tarea de él. Eso fue lo que él vino a hacer, ¿verdad? A pagar por nuestros delitos y pecados para que otra vez pudiéramos tener comunión con Dios y el Padre. Y se había perdido allá en el Edén, cuando Dios bajaba y tenía comunión con Adán, ¿verdad? Y Dios venía y platicaba con Adán, Dios estaba con Adán, pero se había perdido por causa del pecado original. Entonces ahora viene el Señor Jesucristo a pagar por ese pecado para que nosotros pudiéramos nuevamente tener comunión con Dios el Padre, poder hablar con Él, poder recibir de Él lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? En Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Por eso es, mire, que cuando nosotros vamos al bautismo, al entrar al agua, ¿verdad? Dice: muerto al pecado, porque está muriendo con Cristo al pecado. Y luego resucitado a una nueva vida, porque eso es lo que nos da vida eterna. La nueva vida, la vida de Cristo es la que nos da vida eterna. Y eso a veces no entendemos con claridad la importancia del bautismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros entramos en el agua, ahí estamos muriendo al pecado. Estamos uniéndonos con Cristo en su muerte. Y cuando salimos de esa agua, estamos uniéndonos con Cristo en su vida, en su resurrección. Por eso tenemos vida eterna por causa del bautismo que Él dejó para que nosotros lo tomáramos. Jesús vino y nos rescató de un mundo perdido. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuándo van a venir tiempos de refrigerio? Cuando nosotros nos arrepentimos. Hace mucho tiempo oré por una persona que estaba sufriendo de mucho dolor. Le habían operado un dedo, no sé qué dedo porque no la vi, era por teléfono, y le habían operado un dedo y estaba sufriendo de mucho dolor, y una hermanita que muy linda ella le dijo: ay, háblale a la hermana para que ore por ti. Y yo dije: bueno, pues vamos a orar, pues. Y entonces oramos, y cuando terminamos de orar dijo: ay, mejor que un Tylenol, dice, me quitó el dolor. Le dije yo: no, es el Señor el que le quitó el dolor. ¿Por qué fue que ella recibió ese refrigerio, esa paz, verdad? Fue porque en el proceso de la oración, el Señor me permitió llevarla a los pies de Cristo. Ella se reconcilió con el Señor, o sea, al entregar su vida al Señor, estaba haciendo las paces con Dios. Y entonces cuando estaba haciendo las paces con Dios, Dios le dio paz interna. Y también puso paz en el dedo y se le quitó el dolor. ¿Por qué? Porque recibió del Señor esa paz. Al ella recibir el perdón, perdonar a aquellos que la habían lastimado, a aquellos que la habían herido, ella recibió esa paz y entonces ella pudo ser libre del dolor.
porque ahora ella estaba reconciliada a través de la obra de Cristo con Dios el Padre. Jesús vino y nos rescató de un mundo perdido, fue lo que leímos, ¿verdad? Jesús vino a rescatarnos de un mundo perdido para darnos una misión. Mire, no fue nada más por bonitos y por esto y por no. Fue porque Dios quiere usarnos a nosotros. Él quiere obrar a través nuestro. Él quiere hacer una obra a través nuestro. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión que nosotros, esa es la misión, que nosotros vayamos siendo testigos de aquel que dio su vida por nosotros, que nos ha sacado de la condición de vida de la que vivíamos. Ese es el testimonio que vamos dando, de eso vamos testiguando, ¿verdad? Que el Señor ha hecho una misericordia con nosotros, Él nos ha sacado de aquello que estábamos viviendo y eso es lo que nosotros vamos siendo testigos. Nosotros somos testigos, como dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Que él era testigo de lo que había visto, como el Señor Jesucristo lo que había hecho, él era testigo. Ahora nosotros somos testigos de la clase de vida que teníamos, de dónde el Señor nos ha sacado. Y eso es lo que vamos testificando. Jesús vino a rescatarnos de un mundo perdido para darnos la misión, ¿verdad? Y eso lo leímos antes. Para que podamos cumplir con la misión, Jesús nos da una comisión. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la misión si no tenemos la comisión. ¿Cómo puedo yo llegar a una parte si no sé el camino? Si no tengo el medio de transporte, necesito el medio de transporte para poder llegar. Y eso es lo que el Señor nos da. Y lo vemos en Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuál es la comisión? Que vayamos haciendo las obras que el Señor hizo. El Señor dijo que podíamos poner las manos sobre los enfermos y estos sanarían. ¿Y por qué es que no sanan? Porque a lo mejor nos falta fe, a lo mejor estamos inseguros ahí. Y no oro, no vaya a ser que no se sane. Y les confieso, yo lo he hecho muchas veces con mucha inseguridad. Una vez vino un muchacho, cuando vivíamos ahí en Moreno Valley, estábamos vendiendo la casa y llegó el muchacho y el muchacho no podía caminar y miró las escaleras para arriba y me dice, suba ustedes y él era el vendedor, suba ustedes y enséñele la casa, sé que usted la conoce más que yo. Y yo le dije, pues, ¿qué clase de vendedor es este? Y era un muchacho joven. Dije, pues, ¿por qué no quiere subir las escaleras? Bueno, la cosa es que yo subí con él. Y luego cuando ya bajamos, le dice la muchacha que andaba viendo la casa, le dice, oye, le dijo, ¿traes la cinta de los zapatos desatados? Y luego dice, ay, si es que no me puedo agachar porque me duele muchísimo la cintura. Dice, me da... Cada cierto tiempo, dice, me da un dolor muy fuerte en la cintura y no se me quita menos que vaya al quiropráctico. Y ahora amanecí con un dolor que no puedo soportarlo. Entonces, bueno, la cosa es que terminamos el recorrido y ya cuando ya se iba a ir y yo todo el rato estaba, oraré por él o no oraré por él, pero ¿qué tal si no se cura? ¿Qué tal si no cree? ¿Qué tal si esto? Y así estaba todo el camino de la casa, ¿verdad? Y ya cuando ya se iba ya él. Entonces le digo, oye, y yo con mi inglés todo ahí, ¿verdad? Le digo, oye, fíjate, ¿crees en Dios? Y luego dice, sí. Y luego le dije, ¿tú sabes que Él te puede sanar de eso que tú traes? Y luego dice, pues yo sé que Dios es grande. Y le dije, pues entonces regrésate y levanta las manos. Le dije, voy a orar por ti. Entonces me escucha la muchacha que iba más adelante y luego dice ella, para mi vergüenza, dijo, porque yo soy pentecostal y yo no me atreví a orar por este hombre y lo estoy viendo sufrir. Dice, ya tengo días viéndolo sufrir del dolor. Viene ella y oramos por él. Y bueno, yo no sabía qué había pasado, el muchacho se fue. Pero ¿cómo es Dios? Que la señora quiso traer a su esposo para que viera la casa más tarde. Entonces habla el muchacho que iba a regresar para que el esposo de la señora viera la casa. Y llegan como a las 6 de la tarde y esto pasó como a las 11 de la mañana. Llegan como a las 6 de la tarde y yo con mi inglés ahí como pude le contesto. Le pregunto, oye, ¿y cómo está tu dolor de espalda? Y me contesta en español, bien, ya no me duele nada. Estuve más de 1 hora sentado en el carro y no me duele nada. Dice, le hablé a mi novia, le dije que lo que me había pasado y me dijo, sácale a esa señora todo lo que puedas. Dije, ¿por qué me va a sacar a mí? No me podía sacar nada, ¿verdad? Pero la novia estaba tan efusiva que ella quería que le sacara no sé qué cosa. Pero la cosa es esta.
nosotros tenemos que atrevernos, tenemos que mostrar la misericordia del Señor. ¿Y sabe qué pasó con ese muchacho? Ese muchacho iba a la iglesia de chiquito, iba con su abuelita a una iglesia por acá en San Bernardino, pero él se había separado del Señor por todo ese tiempo y me dijo, ahora voy a regresar. ¿Qué es lo que Dios hace? Usarnos. Mire, esas personas ni siquiera compraron la casa. Dios nos usa, pero a veces no nos disponemos, no queremos que el Señor no nos atrevemos a que Él nos use. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Estorbados. Porque nosotros estamos siendo un poquito egoístas a veces, ¿verdad? Juan 14:13 nos dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Y mire, cuando no nos atrevemos a hacer cosas en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor no puede ser glorificado. Y el Señor quería glorificarse, el Señor quería mostrar su gloria, pero ¿por qué no pudo? Porque nosotros no le permitimos. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No le dijo al que te caiga bien, sí, al que no te caiga bien, no. Dijo a toda criatura, ¿verdad? 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire qué tremendo. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro? Predicarle a todo el mundo. El que crea va a ser salvo y el que no crea ya se condenó por su incredulidad. Lo que tenemos que hacer es rogarle al Señor que obre, que les abra los oídos para que puedan creer y puedan ellos ser salvos por la gracia y misericordia del Señor. 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y también ahí en Marcos 16:19 nos dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra del Padre. O sea, fue la última palabra que el Señor le dio a los discípulos en aquel tiempo y esas palabras tienen que resonar en nuestros oídos. Tenemos que hacer el trabajo que Él nos encomendó. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar como que con nosotros no es. Tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Jesús vino a buscar lo perdido, sujetándose completamente a la voluntad de su Padre, en obediencia total y absoluta. Él vino por amor a la creación perdida, llenando todos los requisitos para buscar y rescatar lo perdido. ¿Qué son aquellas cosas que hemos perdido nosotros? Quizás perdimos el primer amor. Quizás perdimos ese entusiasmo por el Señor. Quizás perdimos ese deseo de cantar, gritar al mundo. Que conozco al Señor, conozco un Dios poderoso que puede sanarte de esa enfermedad, que puede aliviarte de eso que tienes, que puede sanar la relación que estás viviendo, que puede ayudarte en esa situación. Yo cuando recién me convertí, yo quería que todo el mundo supiera que Dios era grande y poderoso y que podía hacer cosas maravillosas. Yo quería que todo el mundo lo supiera. Después cuando uno va pasando el tiempo, ya uno que va, quizás ahorita no es el tiempo. Cuando Dios me dio un tiempito, ya uno va perdiendo ese atrevimiento, ¿verdad? De querer decirle. Cuando yo recién me convertí, me recuerdo que una vez vino una persona porque a mí se me ocurrió hacer unos arreglos florales y los estaba vendiendo y vino esta muchacha a comprarme uno y cuando estaba ahí mirando los arreglos florales, yo me empecé a mí no me importaban las flores, yo le conté toda la historia de cómo yo me había convertido y cómo yo estaba con tanto gozo y con tanta alegría. Y luego le pregunto a la muchacha, oye, ¿quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador? Y la muchacha me dice que sí, yo no había qué hacer. No sabía cómo guiar a nadie a los pies de Cristo. Estaba recién convertida, pero había tanto gozo en mi corazón. Y el Señor dijo, de veras quieres, ándale, ahí va. Y ahí pues mire, pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara y lo pude hacer. Pero le digo, nosotros tenemos que atrevernos. En primera de Juan 4:20 nos dice la palabra del Señor, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire qué tremendo, ¿verdad? Necesitamos concientizar la palabra del Señor. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire,
Si yo ya recibí al Señor Jesucristo, el odio, el resentimiento, el coraje que les tenía a esas personas, ya no existe. Tiene que quedar en el pasado, ya soy nueva criatura. Una nueva criatura no va cargando con las cosas viejas, ¿verdad? Tiene que despojarse de las cosas viejas. El versículo 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué tenemos que soltar todo lo viejo para poder ser portadores de esa reconciliación, del amor de Dios? 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire, ¿qué estaba haciendo Dios? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nosotros somos tan buenos para sacarlos. A veces ya están en el fondo del mar y andamos pescándolos para traerlos. Acuérdate cuándo. Acuérdate, allá, acuérdate. Porque yo sí me acuerdo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y Dios dice que no les tomó en cuenta. Y si Él dice que no les tomó en cuenta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No tomarles en cuenta. Lo pasado es pasado. Dice que somos nuevas criaturas, empezar una nueva vida cada día. Como el alcohólico, ¿verdad? Cada día una nueva vida. Ahora no voy a tomar, esta hora no voy a tomar. Y llega la siguiente, esta hora no voy a tomar. Y así se va. Y así nosotros debiéramos de ser. Ya le perdoné, le perdoné. Y al rato llega el recuerdo, no, ya lo perdoné, lo perdoné. Y así, al rato viene otra vez el enemigo con la tentación, ya perdoné. ¿Por qué? Para que nosotros podamos caminar siendo esas nuevas criaturas. El versículo 20 nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire, para mí es el versículo más, no digo triste, porque sí me da mucha tristeza de pensar que Dios rogándonos, pero pienso que es el versículo más lleno de amor de Dios el Padre para nosotros, rogándonos, implorándonos Él a nosotros. Mire, qué tremendo. Dios, el Todopoderoso, el que nos hizo a nosotros mismos, rogándonos Él a nosotros. Reconcíliate conmigo, ven, mijito. ¿Para qué? Para darnos cosas buenas, para sacarnos del sufrimiento que estamos viviendo. Y Él rogándonos. Cuando nosotros decimos, ay, pues si no quieres, ni modo. Allá tú, ¿verdad? Pero Dios no, rogándonos. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha dado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cuando estaba durante la alabanza, yo miraba tijeras que venían del cielo. Y yo entendía que esas tijeras eran tijeras celestiales que nosotros las vamos a usar para cortar esas ligaduras que nos están estorbando y no nos han dejado caminar en la dimensión que Dios quiere llevarnos. Porque Dios tiene una dimensión para cada uno. Mire, Dios no se cansa. Si nosotros ya subimos aquí, Él quiere llevarnos acá. Si ya estamos aquí, Él quiere llevarnos más acá. Él quiere llevarnos arriba, arriba, arriba. Mientras estemos aquí, Él tiene propósito para nosotros y Él quiere llevarnos a otra dimensión. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor Jesús, porque tú no te rebelaste, sino que obedeciste todo lo que se requería para mi salvación, para mi beneficio. Muchas gracias, Señor. Perdóname por tener un corazón duro. Perdóname, Señor, porque a veces no te escucho como debiera de escucharte. Y hago cosas que a ti no te agradan. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser más como tú. Yo tomo en esta hora esas tijeras celestiales y con esas tijeras celestiales vengo cortando toda atadura que el enemigo ha usado para impedir que se cumpla en mi vida tu buena, santa y perfecta voluntad. Yo quiero ir al próximo nivel que tú tienes para mí y no quiero que nada me estorbe. Yo me despojo
de toda falsa carga. Me despojo de la mentira, del engaño y de todo lo que pudiera estorbarme. Yo te entrego esta falsa carga. No la quiero, Señor. Es demasiado pesada. La he cargado tanto. Yo la deposito en tus manos y recibo la carga tuya. Tu palabra me dice que tu carga es ligera porque es amor. Y lo que se hace por amor no pesa, no carga. Yo quiero hacer las cosas por amor a ti y por amor al prójimo. Derrama ese amor tuyo en mi corazón para ser el instrumento que tu Santo Espíritu necesita en mi casa, en mi familia. Ayúdame, Señor, a ser un buen instrumento en las manos de tu Espíritu. Fortaléceme en esas áreas donde soy débil. Ven reformando mi carácter al carácter de Cristo. Dame la personalidad que Cristo compró para mí. Y dame la identidad que tú tienes para mí. Yo creo tu palabra. Tu palabra me dice que tú me has llamado a ser hija tuyo, a ser hijo tuyo, a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio eterno. Gracias, Señor, porque tú me has dado una identidad, la identidad de reino. Porque tu palabra me dice que tú me has llamado a ser rey y sacerdote al servicio tuyo. Y yo quiero ocupar ese lugar. Gracias, Señor, por tu Espíritu que me ayuda, que me fortalece, que me guarda, que me sustenta. Yo levanto mis manos y te entrego la carga. No la quiero. Oh, por más bonita que se me haga, es una piedra muy pesada. Aunque brille y se me haga atractiva, yo te la entrego. No la quiero. Ayúdame a verla como lo que es. Pecado. Y ese pecado me separa de ti. Yo no quiero nada que me separe de ti. Por eso te entrego esa carga. Y te doy gracias por tu amor tan grande. Alinea mis deseos a los tuyos, para que yo pueda desear lo que tú anhelas, lo que tú quieres para mí, para mi casa, para mi familia. Gracias, Señor, por iluminarme con tu luz gloriosa. Y ayúdame a ser una lámpara que no se apaga y lleva tu luz a donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús, lo cubro todo con la sangre de Cristo y cancelo todo lo que quiera venir a estorbar en mi vida, en los míos y en lo mío. Y te doy gracias porque tú me has hecho bendición para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Si hay alguno que no pudo soltar su piedra, venga y vamos a soltar esa piedra. Porque si yo podía mirar que había personas que estaban resistiendo y no la querían soltar. Y porque se veía como que tenía brillos, como que estaba bonita, ¿verdad? Pero ese es engaño de las tinieblas. No tenemos que cargar lo que el Señor no nos ha dado a cargar. Ese que se parece muy bonito, pero nos está lastimando, nos está destruyendo, nos está separando del Señor. Tenemos que entregárselo al Señor. No podemos seguirlo cargando. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, les guarde y les proteja y les lleve con bien a casa.
con el favor de Dios vamos a estar aquí el domingo. Bendecidos mis hermanos.